Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Somos, me parece, todos conscientes de que un punto esencial de la vida de los hombres, tal como Dios nos ha creado, es nuestra libertad. Tuve un profesor que nos decía, no es que quiera caer en un reduccionismo, pero la verdad es que hay una especie de dicotomía en el ser humano entre aquellos que optan por la libertad y aquellos que optan por la seguridad. Naturalmente, en cristiano deberíamos optar por la libertad, porque hemos sido creados en la libertad de los hijos de Dios, como dice San Pablo. Hemos sido creados libres, hemos sido creados para elegir amar. Lo que pasa es que nos damos cuenta que esa libertad supone un riesgo, porque si hacemos un uso abusivo o un mal uso de la libertad, como la libertad es libre, como suelen decir, pues evidentemente entendemos que habrá consecuencias. De hecho, no sé si sabrás, pero en el comienzo de este siglo surgieron algunas, no voy a meterme ahora, porque además tampoco soy ni leído ni mucho menos experto, pero algunas teorías ya vendrían del fin del siglo pasado, que propugnan que el hombre no es libre, sino que está determinado, que la libertad no es realmente la condición humana, porque, en filosofía, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente al darse cuenta del riesgo que supone la libertad, la quieren eliminar, porque dicen, si llevamos esto hasta las últimas consecuencias, bueno, Señor, nosotros como cristianos te agradecemos y te pedimos que realmente aprendamos a vivir como hijos tuyos, como hijos libres, como hijos llamados al amor, como hijos amados, que es lo primero que sucede. Y que por lo tanto superemos la falsa, bueno, sí, en el fondo es una falsa dicotomía, porque no es que podemos ser libres o estar seguros, pero sí, si somos libres, si amamos, pues estaremos realizando el plan de Dios. Si buscamos la seguridad, y entonces nos frustraremos. Esto no lo enseño yo, o no lo estoy diciendo como una conclusión, bueno, ya que hablábamos de filosofía, una conclusión del pensamiento, de la filosofía, sino que nos lo enseña el mismo Jesús. Vos te acordás muy bien la parábola del Padre Misericordioso, que cuando algunos de nosotros éramos más jóvenes, se llamaba la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? Y en esa parábola aparecen dos hijos, justamente, uno que la erra en el tema de la libertad por la pretensión de hacer lo que quiera, es decir, una libertad sin responsabilidad, y el otro que la erra por pretender la seguridad, es decir, por no atreverse a ser libre, o mejor dicho, podríamos decir, por no darse cuenta que él es hijo y vivir la filiación hasta las últimas consecuencias. ¿Ya te acordás
el hijo menor pide antes de tiempo, porque su padre no ha muerto, pero le pide lo que le corresponde de la herencia, una cosa bastante absurda. De todas maneras, el padre se la da. Bueno, y conocemos bien lo que sucede con él. Se va lejos. De vuelta, ¿te acordás que más temprano hablábamos de el irnos, el cerrarnos, el alejarnos, el confiar en nosotros? Las consecuencias que tiene todo eso las sabemos muy bien. Al principio puede parecer que haga todo, como dicen, joya nunca taxi, ¿no? No sé cómo dicen los más jóvenes ahora, pero bueno, todo bárbaro, impecable, ¿no? Mientras hay plata, mientras hay salud, mientras hay... Pero resulta que no siempre es así. Entonces llegó una hambre a ese país a donde se había ido lejos, y todos los que parecían que lo acompañaban, en realidad eran falsos. Era todo por la galería. Mientras todo está bien bárbaro, después, chao, desaparecieron. Bueno, ¿te acordás que terminó con hambre, mugre, cuidando cerdos sin tener que comer ni siquiera la comida de los cerdos? Bueno, ya sabés que recapacitó, que volvió. Lo importante de esa parte, de esta parábola, es sobre todo el padre que lo espera. Señor, que volvamos muchas veces, que le cuentes esta parábola a tus hijos, que se la recuerdes a tus padres, porque también se la pueden haber olvidado, que veas la manera de deslizársela a tus amigos. El padre lo estaba esperando. Nunca, digamos así, se había resignado a que se fuera y nada más. Por eso es que lo ve cuando todavía está lejos, lo ve venir, porque siempre está oteando el horizonte, a ver cuándo ese hijo volvía. Y no se queda en la casa desde donde lo vio, probablemente en la colina, ¿no? Sino que sale corriendo a buscarlo, y lo abraza, y lo besa. Y ni escucha la disculpa del hijo. Bueno, todo lo que ya sabemos, le devuelve la filiación, arma una fiesta, y no cualquier fiesta, mata el ternero engordado. Ese es Dios. Gracias por ser tan bueno, Dios nuestro, por ser tan Padre. Gracias por estar dispuesto a cualquier cosa por nosotros, a pesar de que te hayamos negado, a pesar de que nos hayamos vuelto locos. ¿Qué hijo que tiene tan buen padre se va a ir? Un loco. Bueno, tantas veces hacemos el loco. Muy bien. Está el otro hijo que cuando vuelve de trabajar y se entera de que hay fiesta porque escucha la música y pregunta lo que pasa, no quiere entrar. Y se vende en la explicación que le da cuando su padre lo sale a buscar, porque el padre también lo sale a buscar a este hijo. Porque también lo quiere igual que al otro. Y le dice, hijo mío, ¿qué se venía a la fiesta? Y el otro protesta porque en su afán claro, él no tuvo, si querés, el arrojo o la equivocada audacia de irse lejos. Pero en el fondo, estando cerca, también estaba lejos. Porque no vivía en la libertad del hijo que sabe lo que le dice el padre, todo lo mío es tuyo. Señor, somos tuyos y sabemos que toda la creación, todo lo maravilloso que hay en este mundo, lo has hecho para nosotros, para todos y para cada uno. Gracias, Señor. No lo hemos dicho hasta ahora, pero una actitud cristiana que se desprende de todo lo que venimos viendo es que tenemos que vivir dando gracias todo el tiempo a Dios. Todo el tiempo, por todo. Por lo bueno y por lo que a nosotros a veces se nos antoja que no es tan bueno, porque de alguna manera Dios lo va a convertir en bueno. Porque así es como nos ama. Tal vez un problema que tenemos
como el hijo mayor, es que nos creemos buenos, pero nos creemos buenos al margen del Padre. Nos creemos buenos porque cumplimos, porque estamos ahí y no nos vamos. No nos vamos físicamente, pero no estamos con la cabeza y el corazón. ¿Dónde está nuestra cabeza y nuestro corazón? Incluso cuando hacemos, nosotros ahora, supongo yo, y vamos a pedirle al Señor que ninguno esté haciendo este retiro por una especie de, tengo que rellenar el casillero de que este año hice un retiro, digamos, ¿no? Imagínate que podría sucedernos. Como el otro día que me mandaron, no sé, a veces, viste, te mandan un link, tocas y aparece TikTok. Y entonces había otro, el siguiente TikTok que se activó, la verdad es que yo no manejo, era de un cura, bastante graciosamente el cura, por suerte que me mandaron TikToks cristianos, digamos, te puede parecer cualquier cosa, hay que estar rápido de reflejo para volar lo que no sirve, ¿no? Pero bueno, este era un cura que trataba de explicar de un modo bastante gracioso que no había que ir a misa por el precepto. No es que decía que no era un precepto, pero decía, mirá, no tiene ningún sentido que uno va a misa. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo, padre? Y entonces hacía una especie de mímica de el tipo la persona que le viene a preguntar al cura, padre, yo llegué cuando estaba empezando el sermón, ¿me vale la misa? ¿No? Y toda esa dialéctica que a veces, bueno, en la que nosotros podríamos caer, de estar creyéndonos que somos buenos porque cumplimos una serie de cosas. Señor, que nuestra fe nunca sea así. Y que si en algún momento nos pasa algo de esto, que huyamos. Eso es una parte del fariseísmo. Los fariseos, no sé si vos sabés, nacieron como un grupo religioso a la vuelta del exilio de Babilonia, que fue muy apreciado por el pueblo de Israel, porque eran laicos que exhortaban a todos los israelitas a vivir, ya en los últimos tiempos del exilio, a retomar la fe o a vivirla más plenamente, y cuando vuelven a reconstruir el templo y a ser fieles a Dios. Y le hicieron mucho bien al pueblo de Israel. Lo que pasa es que, como todo en esta vida, puede degenerar. Y de hecho degeneraron. Y entonces, lo que en principio era algo muy bueno y ayudó a mucha gente a volver a Dios y a su vida de reconocimiento de Dios y de piedad, etc., de repente los fariseos empezaron a darse cuenta que eran apreciados, que tenían ventajas, que la gente los consultaba, se le empezaron a creer. No quiero decir, empezaron a inflar el pecho, pero ponele, hasta que ellos mismos se alejaron de Dios y empezaron a convertirse en una especie de administradores de la religiosidad de todo el mundo. Y entonces empezaron a poner normativas de qué es lo que había que hacer o dejar de hacer para poder agradar a Dios. Y al final ellos mismos no cumplían las cosas, porque lo sabemos, porque Jesús a los que más castiga, perdón la palabra, porque no es que Dios castiga, pero a los que más fuerte los trata en el Evangelio es a los fariseos. Leer el capítulo 23 de Mateo. Con una fuerza muy grande dice, hipócritas, sepulcros banqueados. ¿Cómo van ustedes a huir de la ira de Dios? Bueno, el hijo mayor de la parábola un poco tendría de fariseo. Pensaría que era bueno porque estaba ahí con su padre, cuando su deseo era estar con sus amigos comiendo algo y no se atrevía. Lo común lo común de los fariseos y lo que nos puede pasar a veces a nosotros, no es que esté diciendo que nosotros seamos fariseos, pero estoy tratando de que meditemos para ver si no nos pasa en algo esto y que tengamos cuidado, es que al final uno se olvida de Dios y se pone uno mismo en el centro.
o pone en el centro cosas que uno mismo organizó, digamos así, entre comillas. El otro día una persona me decía con mucho sentido común que no le gustaba nada que hubiera gente que a la hora de tratar los vasos sagrados lo hiciera con mucho cuidado, tocándolos solo con un lienzo, etcétera, porque en teoría, bueno, en teoría, ¿no? Los vasos sagrados los deberían tocar las manos consagradas, etcétera. Y decía esta persona, yo no estoy jugando si está bien o está mal, decía, pero y después esas mismas personas van y comulgan en la mano. Entonces al final parece una situación farisaica, ¿verdad? Y ella decía, mirá, que sean coherentes, o sea, que no empiecen con una cosa para acá y otra cosa para allá. Bueno, creo que el ejemplo puede parecer pequeño e incluso una tontería, pero lo importante es la coherencia y lo importante es el corazón. Lo importante es no que nos inventemos normas o que sigamos normas como si nos acercaran a Dios cuando en realidad puede ser que no sea así, porque no somos capaces de aceptar otras realidades que deberíamos cuidar con devoción, con atención, con libertad, con amor.